Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para reflexionar en la palabra del Señor. En esta mañana me gustaría que reflexionemos en un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 13. Voy a dar lectura en la Reina Valera y dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o pisoteada por los hombres. El título de la meditación de este día es La iglesia es la sal de la tierra. Otra vez, la iglesia es de la sal de la tierra. Y cuando decimos iglesia nos estamos refiriendo a ti, hermano, a ti, hermana, a mí, porque nosotros somos la iglesia y nosotros en un sentido somos la sal de la tierra. Y aquí el Señor nos está diciendo que nosotros, tú y yo, somos la sal de la tierra. A manera de introducción me gustaría decir que como país, aquí en Colombia, estamos viviendo unos quizás de los peores tiempos de la historia de Colombia. Tenemos dos problemas grandes que en este tiempo estamos enfrentando. En primer lugar está, por supuesto, esto de la pandemia que azota a todo el mundo realmente, y Colombia está siendo azotado de una manera particular. Hasta el viernes, es decir, hasta el 21 de mayo se reportaron 99.685 casos activos, casi 100.000 casos activos, y más de 83.719 fallecidos, o sea, personas que murieron. En esta semana que ha pasado, hemos superado la cifra de los 450 muertos por día, e inclusive hubieron días que pasamos los 500, ¿verdad? Y los especialistas dicen que de 4 pruebas que se hacen cada día, una es positiva. Pero hermanos queridos, no solamente tenemos el problema del virus, del COVID-19, sino que es mucho más preocupante cuando estamos escuchando en las noticias que están apareciendo mutaciones conocidas como cepas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, ya está la Inglaterra, que es la que empezó con esto, luego viene la de Sudáfrica, la brasilera, y en otras partes están surgiendo nuevas mutaciones del virus, lo que lo hace imposible de poder, digamos, combatirlo rápidamente, porque estas nuevas cepas son menos mortíferas, es cierto, pero se propagan con más facilidad. Y algunas de ellas, hermanos, ya no dan los síntomas normales que daba el COVID al principio, cuando apareció hace un poco más de un año, que aparecía con fiebre, diarrea, tos y cosas así. Ahora directamente afecta a los pulmones, lo que lo hace mucho más problemático, ¿no? Pero por otro lado también tenemos otro problema que estamos enfrentando en este tiempo, y es la situación política y social que estamos viviendo como país. Hermanos, las marchas y el paro se han prolongado por más de 24 días ya. Casi estamos para cumplir un mes de paro y marchas ininterrumpidas, lo cual ha traído consecuencias nefastas en el país, como las muertes tanto de manifestantes como de policías. Son más de los 45 muertos hasta ahora, y sin contar los heridos, que son de centenas de heridos. Algunos se reportan como desaparecidos también. Y como consecuencia de los bloqueos de las vías, ahora hay escasez de alimentos y los que hay están a un precio elevado. El oxígeno está escaseando. No se ha podido transportar las vacunas a algunas ciudades y ha detenido un poco este proceso de vacunación. En algunos lugares, especialmente ciudades como Cali, la gasolina está escasa también. Muchos negocios han quebrado, han cerrado, porque no pueden trabajar ya por un mes en la ciudad de Cali. Hemos visto los excesos por las diferentes partes, tanto de la parte de la policía como también de los manifestantes, ¿no? Esto ha traído una convulsión social en la cual hay varios protagonistas. Me ponía a pensar en días pasados de esto, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de todo lo que estamos viviendo?
Bueno, por un lado están los políticos, el presidente, los congresistas, los dirigentes de las marchas y el paro, los dirigentes sindicales que están llamando al paro, están, digamos, los políticos, los gobernantes, los líderes de la nación. Ellos son uno de los protagonistas de esta situación. Pero por otro lado están también los que participan en la marcha, en el paro. Y aún están los infiltrados, que cometen excesos y se aprovechan de estas situaciones, de estas protestas, quizás justas y algunas pacíficas, y causan vandalismo y destrozos en la comunidad. Por otro lado están los policías y los militares tratando de controlar los excesos en las protestas. Ha sido inevitable el uso de la fuerza, y esto es lo que ha producido muertes y heridos por ambos lados. Como decía, los protagonistas están ahí, los políticos, ¿verdad? Están los que marchan y hacen el paro, los manifestantes, y están los policías o los militares. La pregunta que en estos días pasados me asaltaba es que en medio de esta situación, ¿dónde está la iglesia? O aún más profunda, otra pregunta, ¿cuál es el papel que debe cumplir la iglesia en una situación como esta? ¿Será que tenemos que cumplir algún rol? Hermanos, yo creo que sí. La iglesia no debe ser espectadora de esta situación. La iglesia tiene que ser protagonista. Y cuán oportunas son en una situación como esta las palabras que Jesús expresó en el Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 5, el versículo 13 que hemos leído, el Señor declara: vosotros sois la sal de la tierra. Sin duda, queridos, yo estoy seguro de esto, estas palabras no solamente estaban dirigidas para los oyentes en aquel entonces, sino también para la iglesia de todos los tiempos, y en particular para la iglesia cristiana en Colombia. Hermanos queridos, este pasaje, este versículo, tan corto como es, al decir vosotros sois, nos habla de la naturaleza de la iglesia. Nos habla del ADN de la iglesia, de lo que es la iglesia. Nos habla del carácter que debe tener la iglesia. Y esto es lo que debe darnos identidad. Esto es lo que nos debe identificar ante el mundo. Aquí el Señor no nos está diciendo, ustedes son como la sal. Tampoco está diciendo, ustedes deberían ser la sal. No, aquí enfáticamente el Señor afirma, vosotros sois la sal de la tierra. Pero no solamente nos habla de la naturaleza de la iglesia, sino también de su relación con la tierra, con el mundo. ¿Cómo es que esta sal va a afectar al mundo? La sal, hermano, tiene que ver con lo que tú eres, no con lo que tú haces. No con lo que tú haces vas a afectar al mundo, sino con lo que tú eres. Nosotros somos la sal de la tierra. Es hermosa esta comparación que hace el Señor, de que nosotros como iglesia, de que nosotros como discípulos personalmente somos sal. Porque la sal es un elemento común que todos conocemos. Dios, hermanos, creó la sal y Él sabe muy bien para qué sirve. En esta mañana rápidamente vamos a ver algunas características, algunas cualidades de la sal. Vamos a ver, hay muchos más, pero por lo menos vamos a ver 4 que creo que resaltan un poquito más y son más conocidas. En primer lugar, por ejemplo, la sal da sabor a la comida. Una comida sin sal no tiene sabor. Como dice la palabra de Dios, es insípida. Pero miren, qué interesante. Solo un poquito de sal sirve para dar sabor a la comida. No se necesita de mucha sal para lograr este cambio, para hacer de una comida sin sabor, una comida insípida, a una comida rica, agradable. Solo un poquito de sal cambia el sabor de los alimentos. No necesitamos ser muchos, hermanos queridos, para influir el medio donde estamos. Ya sea que se trate de la familia nuclear y extendida, o ya sea que se trate del centro de trabajo donde yo laboro cada día, donde paso 8 horas al día, o ya sea en el estudio, en las aulas de la universidad o del colegio o la escuela,
o en el vecindario, hermanos. No necesitamos ser muchos para poder influir, para poder impactar el medio donde estamos, así como se necesita un poquito de sal para influir en la comida. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que Dios lo usa para referirse a su iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores. Está en Lucas 12:32. Y ahí les dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, un pueblo pequeño, no temáis, porque ustedes son poseedores del reino. El Señor nos comparó con la sal para hacernos saber por qué existimos sobre esta tierra. Y aunque no seamos muchos, aunque seamos una manada pequeña, estamos aquí para dar sabor a la sociedad. Querido, querida hermana, tú eres aquel granito de sal que, aunque parezca insignificante, puede dar sabor a tu barrio, que quizás está insípido, que necesita ese sabor. No se necesita de mucha sal para cambiar y dar sabor a ese barrio. Si somos la sal de la tierra, queridos, somos influyentes en el medio donde estamos. Y estamos afectando positivamente nuestro entorno, ese medio donde nos desarrollamos. Queridos, en un mundo sin esperanza, el cristiano debe mostrar esperanza. En este mundo angustiado, el cristiano tiene que dar serenidad. En este mundo deprimido, el cristiano tiene que dar alegría. Debemos influir en el medio donde estamos, porque el Señor nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, por ejemplo, si tu testimonio, y cuando hablo de testimonio no es lo que tú dices, sino lo que tú eres, es decir, ese testimonio sin palabra, llega a otra persona, impacta a otra persona, y esa persona llega a conocer a Jesús como su Salvador personal. Hermanos, esa persona que conoce a Cristo puede cambiar el futuro de su generación. No solamente de él, sino de su esposa, de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, de su generación. ¿Te das cuenta de tu influencia? Si pudiéramos salar un poquito el medio donde estamos y darle sabor y transformarlo, sería un gran impacto que haríamos en esta sociedad. Queridos hermanos, la iglesia tiene que ser la sal de esta tierra. Así como la sal le es a la comida que le da sabor, que la sazona, la iglesia ha sido llamada a ser la sal de la tierra, sazonar esta tierra, darle sabor a esta tierra, darle esperanza. En segundo lugar, no solamente sirve para dar sabor a la comida, sino sirve para preservar los alimentos. Es interesante esta figura porque en el tiempo de Jesús, hermanos, no había refrigeradoras y las personas usaban la sal para impedir que los alimentos perecederos se descompongan. ¿Sí? La sal tiene un elemento, yo creo que es el cloruro de sodio, que impide que los alimentos se descompongan. Es un buen preservante, preserva el alimento para que no se desintegre. Aquí en Santander hay una comida famosa que se llama la carne oreada, y no es otra cosa que carne salada que está puesta al sol. Y la sal, en este caso, impide que esa carne se pase por un proceso de descomposición, ¿verdad? Y la preserva. Y es una carne muy rica que la hacen en esta parte de Colombia, en Santander. Queridos, aunque seamos pocos, como decía Lucas 12:32, seamos una manada pequeña, la iglesia debería, por su naturaleza, detener el proceso de descomposición que se quiere generar en la sociedad. Debería evitar que la sociedad se descomponga. Una buena ilustración para esto es lo que sucedió aquí en Colombia hace ya casi 4 años, cuando se promocionó una marcha
la iglesia cristiana realmente tomó la bandera y promocionó una marcha ahí en el año 2017, cuando la ministra de Educación de aquel entonces iba a imponer en los centros educativos una cartilla para que se enseñara de una manera totalmente equivocada sobre la ideología del género. Estas cartillas ya estaban listas, ya estaban impresas y solamente faltaba distribuirlas a los centros educativos. Pero hubo una señorita en la ciudad de Bucaramanga, ella se llama Ángela Hernández, diputada por el departamento de Santander y miembro de una iglesia cristiana. Ella dijo, esto no puede ser. Y empezó de a poquito a impulsar una marcha pacífica, pero no solo en Bucaramanga, sino en todo el país. Y esta marcha logró que no solamente vayan los cristianos, sino también los católicos. Fue impresionante los ríos de gente que marcharon protestando para que esto no siga adelante. Hermanos, esta marcha, este impacto en Colombia, en todo el país, provocó que no solamente no se distribuyeran, impidió que se distribuyeran estas cartillas, pero también llevó a la renuncia de la ministra de Educación, que en aquel entonces impulsaba este proyecto. Tremendo, una sola persona pudo detener este proceso de descomposición por el cual el país estaba dirigiendo. Ángela Hernández fue invitada luego a otros países también para promocionar y liderar marchas similares, y en muchos países también se detuvieron estos proyectos. Querido, esto nos enseña, esto nos muestra que si la Iglesia del Señor cumple con su función de ser sal de la tierra, debería naturalmente detener el proceso degenerativo, la degradación de la sociedad donde está inmersa. Para eso estamos en la tierra. Por eso es que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia cristiana, tú y yo, que somos la iglesia cristiana, estamos llamados a ser el freno. Estamos llamados a ser quienes detengan la corrupción en la tierra. En un sentido, debe cumplir con esta función antiséptica, que no permita que se degenere, que se dañe, que frene todo esto. Eso significa ser sal de la tierra, es decir, preservar la tierra. No solo da sabor, sino también preservar. Pero otra de las cualidades de la sal, especialmente en los tiempos antiguos, se usaba la sal como una medicina, o algunos dicen como un remedio también. ¿Por qué? Porque la sal tiene propiedades curativas también. Yo recuerdo cuando jugaba fútbol y se me inflamaban los tobillos por algún esguince, lo que el doctor nos recomendaba era ponga su pie allí en agua tibia, en un lavatorio, en un lavabo, agua tibia, y póngale sal, porque la sal tenía un efecto desinflamador, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino también la sal tiene, o se usa más bien como un elemento inmunológico. En algunos casos impide que los procesos infecciosos avancen, y también se utiliza para relajar los músculos. Y antiguamente los médicos de aquel tiempo usaban la sal para curar heridas, porque ellos descubrieron que la sal cicatrizaba y actuaba como un purificador, lo que sería en nuestros tiempos el agua oxigenada u otro tipo de elementos como eso, purificaba, limpiaba, ¿no? Por eso es que cuando había heridas le echaban sal y de esa forma se cauterizaban, se cicatrizaban estas heridas, ¿no? Y al mismo tiempo evitaban la infección, ¿sí? La sal tiene un efecto también curativo, sanador. De igual manera, hermanos, como iglesia, creo que una de las funciones como iglesia es llevar sanidad, llevar salud donde quiera que estemos. Y tenemos que cumplir esa función también como sal de la tierra, de llevar bienestar, de llevar sanidad donde hay alguna afección física. Pero no solamente sanidad física, sino también
sanidad a todos esos dolores que la sociedad sufre. Me llama mucho la atención en el capítulo 9 de Mateo cuando dice que Jesús estaba aquí para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque hay enfermedades físicas, pero hay dolores que sufre el pueblo, que no necesariamente son producto de una enfermedad física. Por ejemplo, esos dolores sociales. Por ejemplo, esos dolores emocionales. Esos dolores afectivos, aún espirituales. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos agentes sanadores. Y es más, en Marcos 16, 18, le dice a los discípulos y le dice a la iglesia, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Por qué? Porque como iglesia, una de las funciones que tenemos es también traer salud a la tierra. Somos aquellos portadores de salud que necesita esta humanidad. En varias partes de las Escrituras vemos que nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Ora por las personas que están enfermas. Sea un portador de salud. Donde tú vas, también llevas sanidad. Y no solamente para la enfermedad física, sino también para los dolores, enfermedades sociales que el pueblo está sufriendo. Por la desesperanza, por la pérdida de un ser querido, por la imposibilidad de lograr las metas, por el cierre de puertas, por el despido de trabajos, por problemas de drogas y tantas situaciones difíciles, queridos. La iglesia es el instrumento para sanar, para curar, para cicatrizar esas heridas. Y finalmente, hermanos, la sal da sabor a la comida, la sal preserva los alimentos, la sal es una medicina. Finalmente, la sal también tiene una connotación de valor en sí misma. Es interesante, cuando estaba preparando este mensaje, encontré que en el antiguo Egipto, los egipcios, cuando trabajaban los funcionarios, los militares y los que hacían las obras, digamos, de edificación, les pagaban con sal. Interesante. La sal era el circulante, era el cash, era la moneda con la cual se pagaba. Con esta sal ellos hacían trueques o la vendían, tenían dinero y podían comprar las cosas que necesitaban. Pero también en Roma, los romanos tomaron ese mismo camino, de usar la sal como el circulante de la época. ¿Sí? Ahí se dice que los militares romanos y quienes construían los famosos caminos romanos, había toda una serie de caminos y realmente todos ellos eran bien hechos, bien trabajados, derechitos, y de ahí viene la frase aquella que dice, todos los caminos conducen a Roma, porque estaban también hechos todos esos caminos. Todos esos que trabajaban en esto se les pagaba con sal. De ahí se deriva la palabra. Cuando ellos le pagaban, le daban un salario. Por eso que de ahí sale la palabra salario o asalariado. Porque la sal tenía un valor. Era como el dinero de ahora, el circulante. Así también nosotros, hermanos queridos, ¿sabe? Tenemos un valor. Cada uno de nosotros tiene un valor que ni siquiera podemos darnos cuenta cuánto valemos a los ojos de Dios. Delante de Él somos muy valiosos. Isaías en el capítulo 43 y versículo 4 dice, tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. Y he dado a gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Vales tanto que he pagado un alto rescate por ti. Hermanos, el Señor pagó un alto precio por ti. Tu vida vale mucho delante de la presencia de Dios. Tú no eres cualquiera. Tú eres apreciado como no tienes idea ante los ojos de Dios. Vale tanto que Dios la tome en cuenta aun cuando haya decidido alguna acción contra la tierra, algún juicio contra la tierra. A veces su mano se ha detenido o se detiene por causa tuya. ¿Recuerdas cuando Abraham intercedió por Sodoma? Él le dijo al Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías a estos justos junto con los impíos?
Y el Señor le dijo, no. Y luego fue bajando a 40, y luego fue bajando a 30, a 20, hasta que al final le dijo, Señor, si hubieran 10 personas, ¿destruirías esos 10 justos con los impíos? Y él respondió que no lo haría, por amor a esas 10 personas. ¿Qué me dice este pasaje, hermanos? Este pasaje me dice que a Dios le importaba más la vida de 10 justos que los miles de paganos que vivían en Sodoma, y que Él estaba dispuesto a detener su mano, a detener su juicio que había decidido contra aquella ciudad pecadora. Pero lamentablemente no encontró ni a 10 justos. Eso me hace pensar, querida hermana, cuántas cosas terribles habrá detenido Dios contra nuestra familia. Aún de cuántas cosas te habrá librado que ni lo sabes. Peligros que te habrá librado el Señor porque te ama. Hermanos, cuántas cosas quizás Dios habrá detenido su mano porque en un barrio encontró a cierta cantidad de justos, porque en tu ciudad hay cierta cantidad de justos, porque en tu país, porque, hermano, porque Dios te ama a ti, porque Dios te ama, iglesia. Tú eres valioso para Él. Por eso decía aquí la palabra del Señor en Isaías 43:4, tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo y he dado personas y aún naciones para rescatarte. Queridos, en estos días estaba circulando por ahí un mensaje del hermano Alberto Motesi y él cuenta una historia. Esta historia la contó en Miami en un evento de libros, a Unilit creo que se llama este evento que hace anualmente, y él contó la historia de un guerrillero. Él dice que un guerrillero le contó esta historia y dijo que la guerrilla intentó en años pasados tomar el pueblo de Bagre, pero hicieron varios intentos y no pudieron lograrlo. Y entonces el comandante de esta facción de la guerrilla llamó al brujo de aquel lugar, el brujo más importante, y le dijo, quiero que me hagas un estudio y me digas por qué nos podemos tomar Bagre. Hemos tomado otras ciudades más grandes, más fortificadas, más defendidas, pero esto no podemos tomar. ¿Qué pasa? Y entonces él le pidió unos días para hacer sus estudios y después se reunieron y él dijo lo siguiente, el brujo dijo lo siguiente, en esa ciudad de Bagre, ni tú, ni nosotros, ni ustedes, ni yo puedo entrar, porque en esa ciudad hay 2 iglesias que oran día y noche y por la cual no podemos entrar ahí. Hermanos, Bagre fue liberada por los justos que clamaban al Señor y no fue tomada, no fue agredida como lo fueron las otras ciudades. Hermanos, tú tienes un valor incalculable delante de Dios. Si tu vida por ti puede salvar tu familia, por ti va a salvar a tu ciudad, a tu barrio, tú eres sal de la tierra. Hermanos, hemos meditado en este versículo, la primera parte de Mateo 5:13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero este verso no termina ahí, dice algo más. Y leo para ustedes en la versión de Nueva Traducción Viviente, y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Hermanos, si la iglesia se vuelve insípida, si la iglesia pierde su sabor, es porque ha perdido su propósito, ha perdido su identidad, su ADN, es decir, no cumple con su función por su mal testimonio, porque en realidad no es la sal de la tierra. Y queridos hermanos, si esto pasara en nuestro país sería muy triste para nosotros que somos la iglesia del Señor, porque hemos dejado de ser sal de la tierra, nos hemos vuelto insípida, ya no cumple su función, su propósito para el cual Dios la creó, y solamente es tirada y dice que es pisada por la gente, es burlada por la gente, no tiene un valor, no significa nada, no somos protagonistas de esta situación. Cuando esto pasa es triste, porque la gente se burla y somos una iglesia insignificante, sin ningún efecto ni influencia en la comunidad.
Esto nos lleva a una pregunta para ti y para mí. ¿Eres la sal de la tierra? Yo soy sal de la tierra. ¿Estoy cumpliendo con mi función dentro de la sociedad en que vivo, aquí en Colombia? Quiero recordarte, estamos aquí para dar sabor. Tú y yo somos aquellos granitos de sal que, aunque parezcan insignificantes, puede dar sabor a tu barrio que está insípido, a tu familia que necesita. Hermanos, no necesitamos de mucha sal. Con un poquito de sal podemos dar sabor a la comida. Estamos aquí en esta sociedad, hermanos, para preservarla, para evitar que se descomponga, que se desintegre, para detener este proceso de corrupción. Hermanos, la iglesia está llamada a ser el freno para que se detenga la descomposición en esta tierra, en nuestra sociedad. En tercer lugar, así como la sal tiene un efecto curativo, asimismo la iglesia debería llevar sanidad donde se encuentre. Y como dije, no solamente las enfermedades físicas, sino también de los dolores sociales, emocionales, afectivos, espirituales de la tierra. ¿Por qué? Porque somos un instrumento de sanidad en la tierra. Y recuerda, hermano querido, no minimices tu valor. Recuerda lo que dice Isaías: tú vales mucho para mí. Te estimo, dice el Señor, te estimo mucho y te amo. Vales tanto para Dios. Que Dios te tome en cuenta cuando Él ha decidido algo o alguna acción contra la tierra o algún juicio. A veces detiene su mano por amor a ti. ¿Por qué? Porque somos sal de esta tierra. En este tiempo por el cual estamos pasando aquí en Colombia, hermanos, necesitamos desesperadamente la iglesia del Señor. Yo creo que esto no es no tiene una solución política, aunque va a ayudar. Tampoco tiene una solución militar o de fuerza. Tampoco se resuelve con las leyes o con los beneficios que se puedan dar, hermanos. No. Yo creo que Colombia en este tiempo necesita desesperadamente a la iglesia del Señor. Hoy más que nunca debemos ser sal en Colombia. La iglesia necesita urgentemente ser esta sal en Colombia. Pero hermanos queridos, y esto es sumamente importante, pongan atención a esto: si queremos ser sal en Colombia, necesitamos una renovación espiritual, tanto personal como de la iglesia, como congregacional. Necesitamos una renovación personal, una renovación espiritual que provoque un avivamiento en la iglesia y que ésta a su vez nos conduzca a una transformación de la sociedad. Cuando estudiamos la iglesia cristiana nos encontramos con la historia de Juan Wesley. En el tiempo en que él vivía había una desintegración social de su tiempo en Inglaterra. Inglaterra pasaba por un tiempo de caos social, política, económica, de explotación. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En ese tiempo Juan Wesley comenzó a buscar a Dios como nunca antes en su vida. Y en 1738, en una pequeña iglesia entre semana, una noche, él recibió una visita especial del Espíritu Santo. Su vida fue renovada espiritualmente. Y esta renovación personal lo llevó a vivir una vida santa, una vida diferente, que generó luego un avivamiento en el pueblo de Dios. Y posteriormente esto produjo una transformación de la sociedad de su tiempo. Hermanos queridos, la iglesia necesita ser esta sal. Nosotros personalmente necesitamos buscar al Señor, esta renovación espiritual que nos lleve a vivir una vida de santidad. Si comenzamos a buscar esto como iglesia, se va a producir entre nosotros un avivamiento, y este avivamiento naturalmente va a impactar, va a influir en la sociedad y va a producir una transformación de la sociedad. Pero hermanos queridos, y esto es un momento importante, esta transformación de la sociedad no se va a dar con, entre comillas, con lo que podamos hacer como iglesia o personalmente. No, hermanos, sino que se dará cuando seamos lo que Dios demanda de nosotros, es decir, sal.
cuando recuperemos nuestro ADN, nuestra identidad, cuando seamos lo que Dios quiere que seamos como iglesia, no lo que hagamos, sino cuando seamos lo que el Señor quiere, vamos a impactar nuestra comunidad. Para terminar, quiero decirte que tú y yo somos protagonistas, no somos espectadores. Los protagonistas no solamente son los políticos, no solamente son los que marchan o dirigen los paros y hacen los paros, no solamente son aquellos policías o militares que nos están cuidando. No, hermanos, la iglesia necesita ser protagonista. Por eso te invito que junto a mí hoy consagres tu vida al Señor, para que el Señor te santifique, para que Él te use para dar sabor, para preservar, para sanar, para liberar a nuestra tierra, para que Dios sane la tierra, para que Dios sane Colombia, para que Colombia sea lleno del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Tú eres protagonista y en esta mañana tú le puedes decir: Señor, aquí está mi vida, úsala, Señor. Ahora entiendo que no debo criticar a otros, ni a los que se levantan en el paro y hacen las marchas o cometen todo tipo de vandalismo, ni a los policías que agreden a la gente, ni a los políticos que no dan las leyes justas. No, hermanos, nosotros somos protagonistas, somos parte de la solución, no somos parte del problema. Y Dios nos ha equipado para hacerlo, si somos sal de esta tierra. Te invito a que consagres tu vida al Señor, para que Dios pueda usarte como un instrumento de bendición y seas sal ahí donde Dios te ha puesto. Si es así, haz conmigo esta oración. Señor, en esta mañana quiero darte las gracias por tu palabra. Quiero darte las gracias, Señor, porque ella revela de una manera sencilla, práctica, lo que somos como iglesia. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestro ADN, Señor? Somos sal. No como sal, o deberíamos ser la sal, no, somos sal, Señor, para preservar, para dar sabor, para sanar, para impedir, Señor, cuántas cosas puedan pasar a nuestra ciudad, a nuestro país. Aquí estamos, Señor, toma nuestras vidas en tus manos y úsanos, Señor, como un instrumento de bendición. Queremos ser protagonistas, queremos ser parte de la solución. Nos duele lo que está pasando en Colombia, pero ayúdanos para cumplir el propósito por el cual nos pusiste en esta tierra, en este tiempo. Y como tu palabra misma dice en ese mismo pasaje, para que te den la gloria a ti, por lo que tú puedas hacer, por lo que tú vas a hacer en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.